Entonces le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y pónganse imagínense esto, está toda la multitud. Híjole, el intérprete de la ley le lanzó una pregunta a Jesús y a estas personas nadie les puede ganar. En debate este es ágil, es un escriba que tiene autoridad. Y Jesús se la revira. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahora sí que le hizo tum, tum. Y el escriba, que no dejaba que nadie le ganara un debate, el escriba en su mente hace un resumen del Pentateuco, vamos a hablar Pentateuco, los libros de Moisés, y agarra una parte de Deuteronomio 6 con otra de Levítico 19 y las une. Y dice, la ley, ¿qué me dice sobre la vida eterna? Y le contesta, ¿sí? A ver, 10:27. A ver, Paco, en voz alta, por favor. Ok. Entonces, vean cómo le responde uniendo dos partes, una de Deuteronomio. Ahora, acuérdense que en ese tiempo no había capítulos, ¿verdad? Tampoco. Nada más había libro de Deuteronomio, libro del Éxodo, pero bueno, ya ahorita ya se hicieron los capítulos, los versículos para poder localizar más pronto eso. Y le responde con un versículo, Deuteronomio 6:4 creo es, 6:6 creo, y el otro 19:18. Le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, corazón, fuerzas y alma. O sea, pone el amor de Dios como un amor grandísimo, y a tu prójimo como a ti mismo. Pone el amor al prójimo como un amor más chico. Si se dan cuenta, el amor a Dios es un amor absoluto, el amor al prójimo es un amor relativo. Pone una pelotota de básquetbol, por decir, y una de ping pong, y contesta así. La gente que está ahí al lado, pues algunos se apantallan. ¡Ay, caray! ¡Qué bárbaro! Hizo un resumen rápido. Pero Jesús sabe todo y Jesús sabe cómo va el fondo, ¿verdad? El Señor le contesta a él, viendo cómo el escriba dijo, el amor a Dios es un amor global, un amor absoluto, y el amor al prójimo es un amor relativo. Ahora observen esto. Ese es el concepto del judaísmo, porque el escriba era judío, pero no es el concepto del cristianismo. Hay que tener mucho cuidado cuando agarramos modelos judaísmos o modelos cristianismo, porque Jesús vino a modificar, vino a muchas cosas nuevas que ellos no habían percibido, ¿sí? Uh-huh. No, exacto. Así la planteó él. Siempre lo ha manejado el ser humano desde el principio, querer por obras. Sí, sí, y eso se ha infiltrado a muchas iglesias. Ahora, en el caso de los que conocemos al Señor, que el Señor nos ha dado un nuevo nacimiento, las obras son resultado de un corazón nuevo. Las obras son la consecuencia de un cambio interno que hubo en uno, porque obras tenemos que hacer, la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Entonces, en este caso, así como vimos, el escriba planteó, ¿qué debo hacer? O sea, ¿qué obras debo hacer? Está mal planteada la pregunta, pero él lo que quería es ver cómo se consigue la vida eterna.
Y vamos a ver cómo en la gracia de Dios el enfoque del Señor se abre a abanicos que quizá uno no imagina. Porque ahorita va a venir la parábola así. Ok, dice el versículo 28. A ver, Mayra, ¿tendrás esa? 10:28. Ok, fíjate cómo Jesús le dice, lo que dijiste está correcto, hazlo, o sea, llévalo a la práctica y vivirás. Amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios con todas las fuerzas, amar a Dios con toda la mente. Lo hago, Señor, aquí estoy cruzado de brazos. No, lleva la práctica que dices hacia Dios. Es ahí donde viene una vida llena de obras, o una vida donde se nota, ¿sí?, que el amor de Dios, que Jesús, ¿sí?, es el cimiento de esa persona. Entonces le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. Cuando Jesús le responde eso al escriba, el escriba se queda así y la multitud puede pensar, ya lo noqueó. Pero los escribas eran gente que no querían perder un debate. Estos decían, no me ganas el round. ¿Sí? Y el escriba vuelve a lanzarle otra pregunta para justificarse. Pero Jesús le dijo, ok, amarás a Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pero vamos a ver cómo es el amor que tú estás planteando. Hazlo y vivirás. Y viene la pregunta del escriba. A ver, Ana, versículo 29. A ver, Evangelina, 10:29. Repítelo otra vez, por favor. Noten cómo dice, queriendo justificarse, ¿sí?, le dice, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué pregunta eso? Porque aún entre los mismos judíos había ciertas diferencias sobre el prójimo. Los judíos, y en la cabeza de ese intérprete de la ley, de ese escriba, de ese doctor, de ese sabio, estaba ceñido a los conceptos de Israel. El prójimo en Israel podía ser de tres tipos de personas, porque había algunos judíos sabios que habían escrito, por ejemplo, y había indicaciones. Decía, prójimo es todo aquel que pertenece a tu misma clase social. Entonces había fariseos que decían, mi prójimo son los fariseos. Bueno, los saduceos todavía los puedo aceptar, y a los escribas y doctores de la ley. Mi prójimo son escribas, ancianos, doctores de la ley y saduceos. Había otros que decían, prójimo es todo aquel que nació en Israel. Bueno, puedo pensar que los galileos son mi prójimo, aunque no me caen muy bien. Y había una tercera opinión, prójimo son también los extranjeros que viven en Israel. Bueno, aquella familia tiene muchos años aquí, ya vive aquí, bueno, también puede ser mi prójimo, aunque él vino de otro lugar, pero viven en Israel. Entonces, el prójimo para los conceptos judíos, sobre todo de los doctores de la ley y de los fariseos, era alguien en esas tres situaciones. Alguien de mi clase social, alguien nacido en Israel, o aún un extranjero que viviese en Israel. Vean los conceptos de ellos hasta dónde. Ahí me hace recordar a Pedro, cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7? ¿Por qué dice Pedro eso? Porque los judíos decían perdona 3 veces, y en la tercera te desquitas, en la cuarta te desquitas. Y Pedro dijo, Señor, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? 1, 2, 3, 4, 5, ¿hasta 7? ¿Qué le respondió el Señor? No hasta 7, hasta 70 veces 7. ¡Pum! Knockout para Pedro. Él se creía muy generoso, ¿no? Entonces, por eso le dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, conociendo todo el contexto, ¿sí?, Jesús, ¿sí?, va a desprender de aquí una parábola magistral. Él se quedó, ¿y quién es mi prójimo? La multitud. Ya le contestó el escriba. Y ahora el Señor, ¿qué va a decir? Acércate para acá. Te voy a contar una historia para responderte quién es tu prójimo. Y entra ahí la parábola del buen samaritano. Por eso le digo que siempre es bueno conocer lo de atrás para entender el contexto, ¿sí? Vamos a la versículo 30, capítulo 10, versículo 30. A ver, Cindy, ¿podrás leer en voz alta ese?